¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. El presente video es algo raro para mí porque no estoy acostumbrado a hablar de estas temáticas de negocios y de números, pero también, como repito, he de confesar que es el resultado de una conversación muy significativa y muy emotiva que tuve con una amiga que es una mujer muy exitosa en el ámbito de los negocios y sobre todo a la hora de vender tu talento. Dentro de esta plática, en el café, estábamos ahí platicando acerca de la vida, de las personas, de nuestras frustraciones. Ella me preguntó de cómo es que ella le podía hacer, o cómo podía sentir, o cómo podía ponerse ese chip emocional para que ella sea una mujer mucho más exitosa en el ámbito de los negocios y que ciertas emociones negativas no influyeran de manera negativa en sí misma. Fue una pregunta un poco complicada de responder porque me llevó a una problematización interna que también ya había tenido con unos pacientes que me preguntaban: oye Manuel, voy a empezar este negocio, pero no sé cómo hacerle, me siento inseguro, siento que voy a fallar, siento que no va a funcionar. Y bueno, afortunadamente, y respondiendo a esta problematización interna, amigos, pacientes, incluso algunos familiares, llegué a 5 conclusiones que pueden ser muy útiles para ustedes a la hora de implementar un negocio. Y pueden resultar un poco cursis, tontas, pero créanme que no es un estudio personal, sino es el resultado de personas que he tenido a mi alrededor que han sido muy exitosas en el ámbito de los negocios, y no solamente de la psicología, sino de otras cuestiones que ya antes mencioné. Y el resultado es el siguiente. El punto número 1, desde una cuestión personal, es de que antes de tener inteligencia o antes de tener esa mente proactiva a la hora de implementar un negocio, yo creo que lo principal de lo cual tú debes utilizar y agarrarte es del alma, ¿sí? La palabra psicología deriva de psique, que es pensamiento, alma, soplo o aliento vital, y es esa fuerza interna, pero sobre todo esa fe irremovible o esa fe o creencia que tenemos de que vamos a tener éxito en lo cual nosotros vamos a implementar o emprender. Si tú no tienes fe, si tú no utilizas tu alma, como dicen muchos filósofos, existe muy poca probabilidad de que este negocio pueda tener los resultados que tú tienes. Y el uso de la fe y el uso del alma no solamente tiene que ver con ese control que tenemos en nuestras creencias, en nuestra percepción, sino también aprender a controlar o a gestionar nuestras emociones. Hoy lo conocemos también como inteligencia emocional. Pero el alma, esta creencia, esta fe, a pesar de que todos te digan lo contrario, tal vez de que este negocio no va a funcionar, si tú tienes esta sensación espiritual, créeme, porque es lo que yo he escuchado con muchas personas que han tenido éxito en los negocios, que a pesar de que todos le decían que no o que este negocio no iba a funcionar, ellos se mantuvieron firmes y dijeron: sí, le entro, a pesar de que expertos le decían todo lo contrario. Y eso se llama alma. Punto número 2. Y esto va a ser un poco complicado porque voy a sustraer una palabra de contabilidad. Soy una persona de letras, no de números, pero créanme que al utilizar otras ciencias, pues bueno, hay que sustraer lo que nosotros creemos que es importante. Ustedes saben que en el ámbito de los negocios, del dinero, del emprendurismo, del comercio, ¿sí? Existen dos elementos importantes. Uno que es el pasivo y otro es el activo. En términos del discurso de un psicólogo, no de un contador obviamente, el pasivo es el dinero que se te va y el activo es el dinero que te entra. Pero yo no me refiero a la parte monetaria, sino me refiero a la hora de implementar un negocio. Tú tienes que saber detectar y ver a nivel de relaciones interpersonales o extrapersonales quiénes son tus pasivos y quiénes son tus activos, quiénes son tu personal vitamina y quiénes son las personas que, lejos de ayudarte a la hora de implementar un negocio,
Realmente suena muy fuerte la palabra, pero te va a estorbar. Entonces, si tienes al novio, a la novia, al esposo o a la esposa, al amigo, a un inversionista que tiene un pensamiento catastrófico, negativista, apático, que dice a todo no, que tiene incluso esta mala vibra a la hora de tener nuevas propuestas, que da pretextos y no da soluciones, esa persona se convierte en un pasivo. Entonces, aquí lo importante es qué voy a hacer con él o qué voy a hacer con ella. Porque si yo decido entrar en el ámbito del crecimiento empresarial o personal, debes de detectar qué persona te va a ayudar y qué persona te va a estorbar. Y eso suena muy fuerte y lo digo con todo respeto, pero somos el resultado de las 5 personas con las que convivimos todos los días. Y más allá de que somos el resultado, más bien somos lo que absorbemos de esa persona o de esas personas. Entonces hay que tener cuidado cómo piensan, cómo sienten, cómo hablan, cuáles son sus gustos y entender obviamente que no tienen que estar alineados a tus deseos, a tus proyectos personales, pero sí muy similar. Entonces, esta persona que deja todo para mañana, esta persona que en vez de darte soluciones, se te da pretextos, esta persona que te dice que todo para mañana, que debes de aceptar, debes de reconocer, debes de apuntar y decir, esta persona me va a ayudar o no me va a ayudar. La palabra mediocridad es una palabra que escuchamos mucho y puede ser muy fuerte, pero simple y sencillamente la mediocridad es medio creo en mí. Si a veces nosotros tenemos dificultades a la hora de creer en uno mismo, cuando tenemos a personas que tienen esta problemática o que por alguna razón no están teniendo el mismo nivel energético que tú a nivel emocional o a nivel psíquico, hay que saber decir, ¿sabes qué? Yo me bajo o tú te bajas, pero creo que no nos vamos a poder entender. Y hay que saber también decir, bye, adiós, next, la persona que sigue. Otro de los puntos importantes es saber capitalizar nuestras emociones. ¿Y qué me refiero a esto? Todos tenemos preocupaciones, pero pocos nos ocupamos de esas preocupaciones. Una de las formas en la cual yo trato de mitigar mis preocupaciones, porque todos las tenemos, a veces de manera muy persecutoria, muy paranoica, porque en el mundo en que estamos actualmente y con esta pandemia, pues obviamente a veces tenemos que tener un positivismo a veces un poco tóxico para poder salir adelante. Pero la preocupación a la hora de implementar un negocio es un mal elemento de elección. ¿Por qué? Porque aparte de afectar tu salud, la preocupación hace que te inundes de miedo, hace que tomes muy malas decisiones y hace que no avances. Sé que debemos de preocuparnos y de prever y tener riesgos tal vez medibles, pero más que preocuparnos, hay que saber ocuparnos. Y una de las formas que yo utilizo para mitigar, repito, la preocupación es pregúntate, ¿cuál es lo peor o qué es lo más catastrófico que puede pasar si tú tomas una decisión? Y si pasa algo, checa todas tus preocupaciones, haz una lista de tus preocupaciones y ve dándole prioridad. Entonces, la preocupación que tenga mayor porcentaje, ocúpate de ellas con posibles soluciones. Haré esto, como plan A, plan B, plan C. Entonces, hay que saber utilizar la preocupación, sí, para prever, pero que no sea el factor que te motive a la hora de tomar decisiones cuando tú tienes el sueño de poner un negocio. Punto número 4, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Sé que a algunos no les gusta salir por estos medios, las fotografías, lo ven un poco narcisista, superficial, entonces no lo creen conveniente, pero hoy sabemos que si tu talento lo proyectas a nivel de la tecnología, tienes altas probabilidades que no solamente tu ser, tu esencia, tu producto, tu negocio lo conozca un cierto diámetro de personas, sino puedes proyectarlo a niveles potenciales que a veces no puedes, ni tú mismo lo puedes creer. Entonces, afíliate, hazte amigo de la tecnología y si
tienes cierta resistencia para esto, bueno, creo que hay personas expertas en estas temáticas que te pueden ayudar. Y como último punto, y algo muy importante, nunca hay que entrarle a un negocio o hay que entrarle al comercio desde el miedo a la pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos con miedo a la pérdida, con esta angustia anticipatoria, lo que va a hacer es que vivamos en el ámbito de los negocios muy limitados. Entonces, tengo miedo a hacer esto, tengo miedo a hacer el otro, y que si no funciona, y si no me pagan, y si no llego hasta donde quiero llegar, y mejor no le invierto acá y todo lo demás. No. Tú debes de saber perfectamente, si es que tienes un trabajo donde te llega una quincena puntual, que a partir de tus 8 horas, si tú no buscas otro negocio para sacar más dinero, para producir más dinero, nunca vas a salir de un estado de confort. Es decir, que la productividad y la riqueza se produce a partir después de las 8 horas de trabajo que tú tienes, si no es que hasta más, en un trabajo en la cual ya estés laborando. Entonces, esta pandemia, tú lo sabes perfectamente, que ha hecho no solamente que haya estragos en nuestra salud, muchas personas, muchos conocidos han muerto, tuvimos que encerrarnos, tenemos una libertad condicionada, convivencia obligada, pero también de todo lo negativo lo que tenemos que sustraer es que es una muy buena oportunidad para la creatividad. Entonces, nunca hay que tomar decisiones desde el miedo a la pérdida. Y más allá de lo filosófico es, arriésgate. Ten riesgos medibles. Asesórate con personas que ya hayan tenido la oportunidad de tener conocimiento en un negocio y que sean personas que realmente sean productivas. No personas, no sé si les ha pasado que han salido con amigos, familiares que tienen este síndrome del sopilote, que están plané, pero pues nunca aterrizan. Entonces, aléjate de ese tipo de personas. La vida es tan corta como para estarte ocupando y preocupando con gente que no está en tu mismo nivel emocional, en tu mismo nivel energético, en la misma sensación de tener la necesidad de crecer. Porque si tú quieres crecer, quieres implementar un negocio, yo creo que la cuestión no es desde acá, desde la cabeza, sino es desde el estómago. Es decir, tienes que tener hambre. Y esta hambre solamente surge cuando tú conoces cuáles son tus necesidades. ¿Las conoces? ¿Sabes qué es lo que te moviliza? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde te visualizas? ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿A dónde quieres llegar? Si tú no tienes claro y tú no tienes preciso cuáles son tus deseos, cuál es el hambre que tienes para conseguir cosas o situaciones, es una probabilidad muy baja que lleguen a pasar. Las cosas duran más que las personas, si lo vemos desde un punto de vista material, pero si tampoco tú reconoces qué es lo que realmente te motive, cuál es el deseo principal que te va a llevar a la hora de estructurar este negocio, muy poca probabilidad se tiene. Entonces yo te invito, 1, que tengas alma. 2, que aprendas a seleccionar cuáles son las amistades que te van a apoyar y te van a ayudar a implementar este negocio. 3, gestiona tus emociones, tu humor. En vez de preocuparnos, hay que ocuparnos, hay que tener riesgos medibles. No hay que poner todos los huevos en tu canasta, sino hay que tener varias opciones. Pero sobre todo, lo más importante que les acabo de mencionar, tal vez al inicio, tal vez al final, es la fe. Si tú tienes fe en este negocio que tú quieres implementar, con fe, con corazonada, con ánimo, y a pesar de que todos te digan que tal vez esto es absurdo y no va a funcionar, si tú lo crees, lo creas. Que estén muy bien. Hasta luego.